Rachel, paciente en el amor. En esta ocasión hablaremos acerca de Rachel. Ella fue originaria de la tierra de Parán Aram, lugar de donde procedía Rebeca, esposa de Isaac y madre de Jacob, el cual se convirtió en su marido. El padre de Rachel se llamó Labán y era hermano de Rebeca. Jacob llegó por orden de sus padres a la tierra donde moraba Rachel, pues dos motivos importantes orillaron a su madre a idear la forma de enviarlo hacia allá. El primero de ellos, separarlo del contacto con su hermano Esaú, quien deseaba darle muerte por el enojo que lo invadía, debido a que Jacob recibió la bendición de Isaac, su padre. A juicio de Esaú, esto ocurrió injustamente, aunque a la verdad, desinteresado de ella, él se la vendió a Jacob años atrás. El segundo motivo, el que su padre aceptó, siendo la razón por la que lo envió hacia la tierra de la familia de su madre, no deseaban que tomare por mujer a una de las cananeas, las cuales eran idólatras y sin educación espiritual, por lo que en obediencia Jacob se despidió de sus padres. Llegó a tierra de los orientales al pozo en donde los ganados eran abrevados y preguntó a los lugareños por Labán. El varón era conocido. Le respondieron que se encontraba con salud y que su hija Rachel, la cual era la pastora de los ganados de su padre, asistía a ese lugar. Jacob recibió la bendición de Dios al no tener mayores dificultades para encontrar a su familia, pues Rachel llegó mientras hablaba con los otros pastores, y ellos le indicaron que había llegado la hija del varón al que buscaba, con las ovejas. Jacob se acercó a ella presentándose. Rachel, al darse cuenta que era su primo, se apresuró y corriendo le dio aviso a su padre de lo que estaba aconteciendo. Al llegar a casa de Labán, fue recibido y ahí conoció también a Lea, hermana de Rachel. Sin embargo, quien cautivó el corazón de Jacob fue Rachel. Las escrituras dicen que era de hermoso parecer, por lo que después de un tiempo de haber servido a la casa de Labán con su trabajo, fue este quien se acercó a Jacob para negociar un salario que recompensara esa labor. Jacob no dudó y aceptó la propuesta de servirle a cambio de tomar a Rachel como su mujer, resolviendo el negocio que oficialmente lo había llevado hasta allí. Y Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo». Génesis capítulo 29, versículo 19. Rachel fue apartada para ser esposa de Jacob. Los 7 años en los que él trabajó, dice la palabra de Dios, que le parecieron pocos a este varón, por lo enamorado que se encontraba de su prima Rachel. Cuando se cumplió el tiempo acordado, Labán preparó un banquete y al término Jacob acudió a la tienda para por fin tomar a su mujer, y lo hizo. Mas cuando se dio cuenta de que en lugar de Rachel le fue entregada Lea, solicitó explicaciones a Labán, el cual presentó como justificación que la costumbre de aquel lugar era que la hermana menor no podía ser dada en matrimonio antes que la mayor. La escritura no declara cuál fue el sentir de Rachel al respecto. Sin embargo, queda claro que guardó obediencia, pues no buscó a Jacob para prevenirlo de lo que acontecería por orden de Labán, y tampoco manifiesta que existió rencilla por su parte hacia su padre o a su hermana. El acuerdo que resultó después del reclamo fue que Jacob trabajaría otros 7 años para poder tomar también a Rachel como mujer. Haremos aquí 2 apartados. El primero, con respecto a la ordenanza original del matrimonio, pues la palabra de Dios nos relata que una mujer fue hecha para un varón. No imitar el camino de las gentes ha sido el consejo divino hasta hoy, mas Labán aprendió ese camino con respecto al matrimonio, con lo cual provocó que sus hijas no gozaran del privilegio de ser única esposa de un varón, y generó la rivalidad entre hermanas carnales. Ninguna objetó la decisión de su padre. Sin embargo, la advertencia para no convertirse a los que no son pueblo de Dios no fue escuchada por Labán y su casa, pues estaban convertidos en conformidad a esa costumbre. El segundo, no se encuentra declarado si existió condición de tristeza, desilusión o dolor por estos acontecimientos en Rachel, y aunque el consejo de Dios es que no echemos raíces de amargura, no debió haber sido sencillo el superar los sentimientos y pensamientos adversos que ella pudo haber vivido al esperar 14 años para poder estar con su amado. No son pocos años, por lo que saber del gran amor que Jacob guardaba por ella debió sin duda ser un aliciente para tener paciencia al esperarlo durante ese tiempo, y también para mantener la ilusión de dar inicio a la formación de su hogar. Cuando Jacob tomó por mujer a Rachel,
la amó de tal forma que con claridad su hermana era menospreciada, y Dios la miró. Mientras que su hermana dio a luz a 4 varones, Rachel era estéril, y en su desesperación puso sobre el lecho matrimonial a Bilha, la sierva que su padre le dio, la cual parió a Jacob a un hijo, al que su señora dio el nombre de Dan, aludiendo a que Dios había escuchado su oración y le hizo justicia dándole hijo, pues los hijos de las siervas pertenecían a sus señoras. Su sierva parió al segundo varón, y Rachel le dio el nombre de Neftalí. Sin embargo, la alusión que dio al significado del nombre de ese hijo manifestó la rivalidad que sentía con su hermana, porque consideró haber luchado mucho en contra de ella, y haberla vencido. Reafirmándose el sentimiento, expresó a su marido antes de darle a Bilha por mujer. Y viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Génesis capítulo 30, versículo 1. Siendo Rachel tan amada por su marido, sentía envidia por su hermana. Esta competencia provocó que Lea siguiera el ejemplo de su hermana menor con respecto a la sierva suya, la cual parió también 2 hijos para los amos. La codicia por comer las mandrágoras recogidas por Rubén, hijo de su hermana, provocó que Rachel negociara. A cambio de recibirlas, cedía la convivencia en el lecho a Lea, y su marido, al saberlo, hizo válido el acuerdo. De esa convivencia, el vientre de Lea volvió a dar a luz. Parió Jacob a 2 varones más, por lo que la intimidad no cesó, ni fue por corto tiempo. Rachel no cesó en ruegos a Dios. Y acordóse Dios de Rachel, y oyóla a Dios, y abrió su matriz. Génesis capítulo 30, versículo 22. Cuando por fin el vientre de Rachel fue bendecido con la fecundidad, parió para Jacob a un varón, el cual recibió el nombre de José. Ella expresó: añádame Jehová otro hijo. Génesis capítulo 30, versículo 24. Este niño, el primero de la mujer que Jacob amaba, se convirtió en la envidia de sus hermanos, pues Dios lo escogió para revelarle la interpretación de los sueños. Le otorgó la sabiduría para llegar a ser el segundo de Faraón y ser delantero para 2 cosas. La primera, salvar a Israel del hambre. La segunda, encaminar el cumplimiento de la profecía en la que la simiente de Israel sería extranjera por 400 años. Génesis capítulo 15, versículo 13. José recibió la bendición de su padre para ser ramo fructífero, el fuerte de Jacob, con bendiciones del cielo y del abismo, del seno y la matriz, y hasta el término de los collados eternos, calificándolo como el nazareo de sus hermanos. Génesis capítulo 49, versículo 22 al 26. También tomó como hijos suyo a los 2 hijos que le nacieron a José en Egipto, Efraín y Manasés. Por tanto, ambos recibieron de él bendición antes de morir. Una vez que nació José, Jacob, en acuerdo con sus mujeres, atendió al llamado de Dios para regresar a Canaán. En ese tiempo, el rostro de su suegro era áspero y su conducta alejada de buscar el bien. Por tanto, en acuerdo familiar, Jacob tomó a los suyos y se dirigió, sin despedirse de su suegro, hacia Canaán. Rachel, antes de irse, tomó los ídolos de su padre, llevándolos con ella. Labán no tardó en darse cuenta de que sus hijas y nietos no se encontraban ya en su casa, como tampoco lo estaban sus ídolos. Se aprestó y fue en persecución de Jacob y su descendencia, habiendo recibido la orden de Dios para tratarlo de forma cordial. Cuando Labán los alcanzó, emitió los reclamos correspondientes por la forma en que Jacob salió de su casa llevándose a sus hijas sin despedirse de él, y procedió a reclamar el hurto de sus ídolos. Jacob, ofendido por la acusación, expresó: en quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviera tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Génesis capítulo 31, versículo 32. Procedieron a revisar todas las tiendas, siendo la de Rachel la última. Ella estaba sentada sobre los ídolos. De esa manera los escondió, usando como ardid que se encontraba en los días naturales de las mujeres, por lo que no fue obligada a levantarse. Su padre le propuso a Jacob hacer pacto, lo cual fue aceptado. Estableció límites para no dañarse el uno al otro, y también el acuerdo de que no tomaría más mujeres además de sus hijas.
Después de ofrecer holocaustos, siguieron su camino. Llegado el momento de encontrarse con Esaú, la casa de Jacob ya había sido asignada por Dios como pueblo de Israel, por lo que retornaron a Canaán con ese apellido. El encuentro no fue lo que Jacob esperaba. Rachel y José fueron puestos en el último contingente, al cual, al igual que los demás, se inclinaron al encontrarse con Esaú. Después de haber sido bien recibidos, se quedaron a morar en Sucot. Murió Débora, su nodriza, y fue sepultada en el lugar que fue llamado Alon-Bakut. Rachel partió con su marido de Betel y pasó que yendo camino hacia Efrata, dio a luz por segunda vez. Alentada por la partera, alcanzó a vivir para saber que de su vientre nació otro príncipe de Israel, aunque no fue descubierta, dando cumplimiento a la sentencia por el robo de los ídolos, murió. Antes de ello, le dio el nombre de Benoni, mas su padre le llamó Benjamín y fue el último de los 12 príncipes de Israel. Este niño fue bendecido por su padre como el lobo arrebatador o depredador. Génesis capítulo 49, versículo 27, el cual como líder de la manada come primero y luego reparte a todos los otros integrantes. Provisión de los despojos. Entre otros hijos de Dios de él proceden, por poner ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, la reina Esther y Mardocheo, que salvaron a Israel del exterminio en tiempos de exilio, y el apóstol Pablo, que expandió el evangelio entre los gentiles. Sus descendientes han marcado parteaguas en la vida del pueblo de Dios. En el camino de Efrata, lugar en que Israel sepultó a Rachel, puso un título sobre su sepultura, el cual existía en el tiempo en que Moisés escribió el Pentateuco. La escritura no declara la longevidad de la vida de Rachel. Sin embargo, es conocida hasta el día de hoy como matriarca del pueblo de Israel. Fue el amor de su marido, y sus hijos de igual forma fueron distinguidos con un amor especialmente relevante delante de los demás príncipes. Concluyendo, siendo Rachel la pastora de los ganados de su padre, resalta que las mujeres de virtud sí realizan actividad laboral, además del hogar, para bien de su casa. La impaciencia la llevó a entregar en el seno marital a su sierva, debido al sentido de competencia con su hermana. La codicia la llevó a intercambiar la convivencia marital por frutos para el vientre. Vivió la consecuencia, pues su hermana continuó en el lecho de su amado. Tengamos cuidado en conservar las virtudes de hijas de Dios bajo toda situación y circunstancia, pues si bien Dios no nos abandona, viviremos sin duda las consecuencias al no poner en ello cuidado. Sus plegarias a Dios la llevaron a ser oída de él, dándole la bendición de concebir a su primer hijo, José, precursor de la salvación de Israel por voluntad de Dios, siendo sus 2 primeros hijos contados como Jacob. Lo que ocurrió a Rachel, en consecuencia de la sentencia para muerte por el hurto a su padre, es un claro ejemplo de 2 testimonios. El primero de ellos, las sentencias en donde Dios es llamado a hacer juicio se cumplen. El segundo, el pecado de idolatría es ofensa gravísima a Dios, y nuestro corazón en todo tiempo debe ser completo a la fidelidad a Él, mantenernos firmes y libres de toda atadura idolátrica. En nuestra permanente labor, tengamos en ello especial cuidado y dedicación. El segundo de sus hijos, bendecido con liderazgo entre la manada, ha marcado parteaguas en la historia del pueblo de Dios, incluida la incursión del gentil a la iglesia de Dios. Rachel no fue enterrada en el sepulcro donde su marido yació, mas en su vientre se cumplió la reiteración de la bendición hecha a Jacob, de que de sus lomos saldrían reyes y pueblos. Así fue, pues aún sus nietos, tomados como hijos de Jacob, son padres de naciones. No nos separemos de la oración por ningún motivo. Rachel fue oída en sus ruegos a Dios, siendo madre después de largos años. Se cumplió su deseo. Tengamos presente la importancia de mantenernos en oración, pues la orden es orar en todo tiempo, orar sin cesar. Así que velando y en oración mantengamos para recibir lo anhelado, siendo la oración un deber de la Iglesia de Dios hasta los tiempos del fin. Quitemos toda conducta que pueda servir de impedimento para que nuestras oraciones sean de Dios recibidas, y a través de nuestro Señor Jesús elevemos peticiones y gratitud a Dios con devoción,
pues no son ignoradas de Él, si nacen de un corazón contrito y humillado, como hijas suyas. Sigamos este ejemplo de Rachel y oremos sin cesar y en paciencia al Padre, buscando ser de Él oídas. Paz a vosotras.